particularmente en la Asamblea. Las últimas 3 semanas no han sido para nada sencillas y obviamente eso tuvo un momento un poco complejo cuando la Unidad de Técnica Legislativa sacó un informe en la cual solicitaba devolver el proyecto de ley de creación de oportunidades que había enviado el Ejecutivo y que luego fue acogido por el CAL. Había algunas discrepancias respecto de los criterios que fueron emitidos en ese informe, pero si de prueba se trata, y a eso se refiere la asambleísta Cabezas, yo podría mencionar lo que sucedió el día de ayer en la Comisión de Garantías, cuando de forma absolutamente irregular el presidente de la Comisión de Garantías pretendió forzar la comparecencia del presidente de la República en una especie de obsesión a la cual no le vemos ningún sentido. Usted se refiere Entonces, a la decisión del presidente de no comparecer y luego la insistencia del presidente de la comisión, en cambio, que lo ha vuelto a convocar, por cierto, para la próxima semana. Correcto, lo he vuelto a convocar para el viernes 22, si no me equivoco, pero no tiene un parámetro de funciones. Él se está arrogando funciones al tratar de forzar la comparecencia del presidente. Para empezar, eso no lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque es un trámite de investigación y no de fiscalización, que son dos cosas distintas. Pero bueno, yo creo que todos estos eventos enrarecen un poco el ambiente de la Asamblea. El país tiene problemas muchísimo más importantes y yo creo que la desesperación del señor presidente de la República es justamente que lo dejen trabajar, que lo dejen concentrarse en esos problemas que tiene el país y que entendamos que esto no se va a sacar adelante por una sola persona, sino por la colaboración adecuada de las funciones. Y eso significaría entonces que el presidente esta semana, si es que de este viernes, entonces tampoco va a ir y comparecer a la comisión. Desconozco cuál sea la decisión que tome el presidente sobre si comparece o no comparece. Pero lo que sí está claro, y tiene que quedarle claro también a la ciudadanía y por supuesto a los asambleístas, es que él no tiene la obligación de comparecer. Porque primero, se trata de un tema de investigación. Segundo, todos los documentos están a vista y paciencia de todo el mundo. Tercero, este hecho ya fue inclusive revisado y juzgado por el Tribunal Contencioso Electoral en esta misma elección cuando fue cuestionada su candidatura y resolvieron desestimar esta acusación porque no tenía ningún fundamento. Por lo tanto, no hay razones para obsesionarse con la comparecencia del presidente, porque con lo que deberíamos estar obsesionados es con los problemas que tiene el Ecuador. UNES cree que sí hay razones, ya se lo voy a preguntar después por qué, pero antes, frente a este escenario que se está dando ya en la Asamblea, vuelve a rondar el fantasma de la muerte cruzada, y digo solamente un fantasma porque nadie lo quiere ver en persona. En 14 años fue solamente un instrumento de amenaza, pero esta vez, ¿creen que el presidente tendrá que correrse el riesgo para que lo dejen gobernar? No creo que hemos llegado a ese punto, la verdad. Se lo digo con absoluta transparencia. La muerte cruzada es una opción que existe en la Constitución, es una opción constitucional que está referenciada en el artículo 148 de la Constitución, pero no hemos llegado a ese punto. El plan A sigue siendo trabajar con la Asamblea, pese a todas las dificultades, porque gobernar el Ecuador nunca ha sido fácil. El plan B podría ser una consulta popular, pero es algo en lo que ni siquiera estamos todavía. Y el plan C, en caso de un bloqueo definitivo entre Ejecutivo y Legislativo, podría ser el de la muerte cruzada. Pero insisto, ese es un hecho factual que existe dentro de la Constitución, pero en ese punto no estamos ahorita. El plan A sigue siendo que los poderes trabajen. Pero ante ese escenario, una cosa es ir a una muerte cruzada con un 70% de aceptación popular y otra cuando están sobre la mesa reformas tributarias que significan más impuestos más allá de que los justifiquen, reformas laborales que no simpatizan con muchos trabajadores más allá de que algunas sean necesarias, y el momento no sería ahora. Entonces hoy son los asambleístas o el gobierno el que más arriesga. Es absolutamente especulativo quién arriesga más. Lo que sí está claro es una cosa, y el presidente ya lo dijo en su entrevista de la semana pasada: él no está ahí para calentar un puesto. Ninguno de los asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional estamos aquí para calentar un puesto. Tampoco estamos obsesionados con un espacio público. Lo que sí estamos obsesionados es con solucionar los problemas del Ecuador. Claro que hay reformas difíciles. Lo laboral supone remozar un código que data de 1938. En el país es increíble cómo se ha avanzado en algunos aspectos, pero en otros, como en este tema normativo referente al Código de Trabajo, no hemos avanzado. En lo tributario está claro que hay que tomar decisiones y, por supuesto, en el tercer proyecto que tiene que ver con las inversiones también. Gobernar el país nunca ha sido fácil, pero eso no quiere decir que no haya voluntad política para hacerlo. Lo que sucede es que necesitamos la colaboración de todos, y lo que sí está claro es que el presidente ni los asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional le tenemos temor a ninguna institución política, porque al final del día, en caso de bloqueo entre un poder y otro, es el soberano, que es el pueblo ecuatoriano, el que tiene la última
toma palabra y está bien que sea así. Mientras tanto, está avanzando en esa Comisión de Garantías Constitucionales la investigación al presidente en el caso de Pandora Papers sobre lo que quieren investigar. Esto fue lo que nos dijo en cambio ayer la asambleísta por UNES. El entramado que se puede identificar dentro de la investigación que han hecho los periodistas, y muchas de esas empresas todavía se encuentran vinculadas. Sobre todo hay una empresa que está dentro de un fideicomiso en Delaware y es Las Noras. Hay varios elementos que entran en contradicción en la posibilidad que el presidente de la República, en el momento que fue candidato, tenía todavía empresas vinculadas en paraísos fiscales. Debe haber un contraste entre la información que nos tiene que entregar el Servicio de Rentas Internas y el CNE, bajo qué argumentos decidió permitir la candidatura del presidente Lasso. Si esto fuese así, evidentemente el presidente puede haber cometido perjurio porque no está dentro de su patrimonio que él declaró las empresas que en este momento están siendo investigadas de acuerdo a la investigación periodística. Dos cosas, que si es que hay una vinculación del presidente en empresas en paraísos fiscales cuando fue candidato o indirectamente a través de sus familiares ahora. ¿Cómo cree? Creo que tiene que seguir investigando esta asamblea si lo que se busca no es ni amenazar ni conspirar, sino investigar, que es lo que sí corresponde. Por los canales legales correspondientes. Cuando fue la consulta popular del 2017, se emitió, luego de la aprobación de esa consulta, una ley orgánica que le dio la potestad a la Contraloría, potestad privativa, por cierto, para poder investigar este tipo de asuntos. Que le pregunten a la Contraloría y que la Contraloría remita toda la información que tiene, particularmente sobre la declaración juramentada del señor presidente. Si ya también hubo, por la misma bancada, una impugnación a la candidatura en su momento, en estas elecciones, es decir, hace unos pocos meses atrás, que le soliciten la información al Tribunal Contencioso Electoral para que ellos también puedan sacar sus conclusiones con precisiones, no mostrando circulitos ahí frente a la cámara donde no se distingue absolutamente nada, ni poniendo nombres que nadie lee, sino con precisiones, con concreciones, porque aquí hay tres cosas concretas. Primero, el origen del patrimonio del presidente es clarísimo, nadie lo duda, es producto de un trabajo tesonero durante 50 años. Segundo, que si ha pagado impuestos sobre el tema, ha pagado suficientes impuestos. 588 millones no son pelo de cochino entre los diferentes grupos de personas naturales y personas jurídicas que han rodeado al presidente. Incluido el Banco de Guayaquil. Incluido, por supuesto, el Banco de Guayaquil. Y tercero, cuando se produjo la consulta popular del 2017, el presidente transfirió, enajenó, dispuso de sus participaciones, cerró un montón de compañías y se ajustó al nuevo marco normativo. Eso consta fehacientemente en todas las instituciones del país que se lo han preguntado, en la Contraloría, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral. El que no quiere verlo es porque está con otro afán politiquero de desestabilizar un escenario jurídico que es absolutamente claro. Pero eso ya no es asunto del presidente, es asunto de ellos. No se está investigando cuánto ha pagado ni si ha pagado impuestos en el Ecuador, sino si incurre o no, según la asambleísta de UNES, en una de las prohibiciones mientras fue candidato o actualmente por las prohibiciones que rigen actualmente en lo que refiere específicamente a paraísos fiscales. Pero más allá de eso, lo que usted me está diciendo, que Contraloría investigue, pero ¿dónde está el rol fiscalizador que tiene también la Asamblea? O sea, lo que usted dice es, ¿la Asamblea no debería por qué tocar este tema? No, no estoy diciendo eso. Primero, quiero precisar respecto a esa afirmación. No incurre en ninguna prohibición. Todo lo contrario, se ajustó al marco normativo del 2017 y esa información la tiene tanto la Contraloría como las entidades correspondientes, por supuesto, el máximo ente en materia electoral en momento de elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, donde constan todas las explicaciones porque ya fue impugnado el binomio y ya se objetó esa impugnación y ya el Tribunal Contencioso se pronunció sobre eso. Y como todos sabemos, en un sistema de derecho no cabe por un mismo hecho impugnar dos veces a una misma persona, es el principio jurídico non bis in idem. Segundo, la Asamblea por supuesto que tiene un rol fiscalizador, por supuesto, no nos pueden quitar ese rol fiscalizador a nosotros los asambleístas, pero tiene que hacerse con referencia al debido proceso, respetando la ley orgánica de la función legislativa, respetando lo que establecen los artículos 75, 76 y 77, que no solo se refieren a la fiscalización, sino también a la investigación. Este no es un traje que se puede calzar a la medida de quien lo quiera, es una norma que tenemos obligatoriamente que respetar y dentro del esquema organizativo y procedimental de esa norma, el presidente no está obligado a comparecer porque bien podría hacer lo que hizo, es decir, enviar una carta explicando su posición respecto a este asunto y obviamente que las autoridades
claro, continúen con la obligación asambleísta, y también correspondiente. la posición de Creo en relación a eso. Ahora, al interior de la Asamblea, ayer estaba previsto también diálogos, el gobierno con IDE, Sí. con Pachacutic. ¿Se podrán dar esos acercamientos o consensos en torno a esos proyectos, sobre todo en el tributario y laboral? Se están dando. Ayer la presidencia, con la participación de la ministra de Gobierno, tuvo una reunión con varios asambleístas de Pachacutic. Desconocemos los detalles precisos de la reunión, pero fue un tiempo suficiente para poder llevar a cabo una serie de conclusiones. Hay que ver también que el presidente hace varias semanas se reunió con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, sacaron una serie de puntos de acuerdo. Obviamente que hay divergencias en el tema de subsidios, pero ¿quién no tiene divergencias? Hasta dentro de una misma familia hay divergencias. Y la idea es procesarlas de forma racional y ajustadas al Estado de Derecho. Hay 11 coincidencias que emanaron en ese momento de la reunión con Leonidas Issa. Entonces el gobierno está trabajando en buscar estos acuerdos, está trabajando en buscar estos consensos. No quiere decir que no vaya a haber cosas donde vamos a discutir y vamos a debatir. Para eso también está la Asamblea. Pero a nosotros los legisladores deben permitirnos que hagamos nuestro trabajo. Y ahí me refiero concretamente al CAL. Pachacutic muestra apertura, sí, pero tienen posiciones firmes sobre artículos que se incluyeron en ese proyecto. Tienen otro pedido también, que es cómo lograr que bajen las tasas de interés. Y del otro lado son un brazo político de la CONAIE. El presidente de la CONAIE es Leonidas Issa. Según el presidente Lasso, es parte, porque lo nombra con nombre y apellido, es parte de la conspiración. Entonces, tiene a los líderes del presidente, a los líderes de la CONAIE en contra, ya calentando de hecho las calles. Ahora, en un consejo ampliado, definiendo incluso qué acciones van a tomar. Entonces, ¿puede Pachacutic en la Asamblea actuar o aspiran a que actúe independiente de los deseos de los líderes de la CONAIE? Los asambleístas son los asambleístas y cada asambleísta es un poder en sí mismo porque llegó con votación popular. Sin duda, tiene como referencia a sus líderes, pero en este caso ni siquiera estamos hablando en plural, sino de un líder que tiene posiciones de consenso en algunos aspectos y posiciones muy radicales en otros aspectos. Pero la tesis que ganó el 11 de abril pasado es la tesis que patrocina el presidente Guillermo Lasso, y él está obligado con serenidad, pero también con firmeza, a buscar las mejores decisiones para el país, y eso por supuesto que lo está buscando llevar a cabo. Nosotros en la Asamblea tenemos que entender también el momento por el que atraviesa el país en lo económico, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con lo sanitario, y saber tomar las decisiones que corresponde por encima inclusive de nuestros criterios personales o de las ideas preconcebidas que tengamos sobre ciertos aspectos. Y con los cambios que ya ha planteado, Creo, también con las reacciones que se vieron en la Asamblea sobre estos proyectos, ¿qué pasará en los tiempos según lo planificado? ¿Se mantienen en que el primer proyecto sobre la reforma tributaria empezaría su trámite el próximo lunes, estaría aprobado, si es que es el caso, hasta el 25 de noviembre, y luego se remitirá el proyecto de reforma laboral, que aspirarían entonces que sea aprobado hasta el 26 de diciembre? ¿Son esos más o menos los planes? Esa es básicamente la secuencia. Primero lo tributario, que tiene plazos mucho más cortos. Segundo lo laboral, secuencialmente, pues no al mismo tiempo. Y tercero el capítulo referente a inversiones. Seguramente habrá muchísimas cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Seguramente habrá otras pocas en las que tendremos que debatir. Pero insisto, la Asamblea tiene un rol fundamental para colegislar junto al presidente y tenemos que cumplirlo. Y me parece que todos debemos buscar la manera de cumplir con ese rol. El presidente y el gobierno, el Ejecutivo, ya ha trazado una hoja de ruta, ha tomado en cuenta las observaciones de la ciudadanía, ha tomado en cuenta las observaciones de la Asamblea. En algunas hemos coincidido, en otras no, pero lo cierto es que se está enviando un segundo proyecto, o más bien 3 proyectos, porque esta vez son producto de la división del proyecto anterior, y esperamos todos los asambleístas hacer nuestro trabajo para bien del Ecuador. Francisco Jiménez, asambleísta por Creo y en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Stephanie. Vamos a